Hola, ahí está. Bueno, la cuestión ambiental, en primer término, es un desafío global. En este sentido, tenemos que entender que los procesos de contaminación y destrucción de recursos, más allá de las responsabilidades e incidencias nacionales, afectan a la biosfera en su conjunto. Y con ello socavan las condiciones materiales de existencia y reproducción de todo el género humano. Por esta razón, el ambiente es un componente fundamental de la agenda global y como tal exige propuestas globales, integrales y coordinadas. Disculpe, señor senador. En este marco es que la Ley de Cambio Climático constituye un instrumento más para enfrentar la gravedad y la profundidad de los desafíos ambientales y que insta a los pueblos, a los estados nacionales y a los organismos internacionales a tomar medidas urgentes. Las catástrofes naturales que se observan de forma cada vez más recurrente en diferentes lugares del mundo son solo un anticipo de desastres mayores que vendrán si no adoptamos la actitud responsable y decidida a tiempo. El derretimiento de glaciares, el aumento del nivel del mar, la reducción de selvas y bosques, el aumento de la temperatura, la pérdida de biodiversidad son claros ejemplos de la situación crítica que atravesamos. Nos encontramos en un punto decisivo de la historia del planeta. Las decisiones que adoptamos hoy determinarán el tipo de planeta que habitarán nuestros hijos, así como sus posibilidades de alcanzar niveles aceptables de calidad de vida. No me refiero únicamente a la necesidad de cambiar conductas cívicas o pautas culturales de consumo. También es importante repensar la forma en que producimos para evitar lo que Ulrich Beck denominó efecto boomerang. Este efecto ocurre cuando tenemos modelos de producción que por sus características socavan su propia posibilidad de reproducción, en tanto destruyen la base natural sobre la que se sostienen. En otros términos, el efecto boomerang toma lugar allí donde la producción es indirectamente proporcional a los costos ambientales que genera, afectando los procesos regenerativos de la naturaleza o generando transformaciones no deseables en las características del hábitat. La cuestión ambiental es también una obligación internacional. Más allá de ciertas posiciones contrarias a la importancia de combatir los efectos del cambio climático, existe en la actualidad un consenso amplio fundado en la urgencia acerca de la necesidad de modificar nuestras conductas y formas de producción. Por un lado tenemos los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los cuales instan a los países, con independencia de sus rasgos particulares, a adoptar medidas para promover la prosperidad y proteger el planeta. Buscan acabar la pobreza, fomentar el crecimiento económico y satisfacer las necesidades sociales, y a la vez luchan contra el cambio climático y promueven la protección del ambiente. Entre sus objetivos, algunos ejemplos son el agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable. También, como mencionó el senador Pino Solana, está el Acuerdo de París o la COP21, que es otro ejemplo de nivel de conciencia global alcanzado en este punto crítico del deterioro ambiental. Recordemos que este acuerdo alcanzó 195 firmas o países que suscribieron al mismo. Y lo que propone en su artículo 2 es atenuar el aumento de la temperatura media mundial, promover la resiliencia del clima y disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, los objetivos de este compromiso siguen en revisión y se prevé que se demandarán mayores exigencias. De acuerdo con un informe reciente de expertos sobre cambio climático, los esfuerzos de la humanidad deben enfocarse a limitar el calentamiento global de 1,5 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. En caso contrario, para el año 2100 habremos llegado a una situación de no retorno, condiciones meteorológicas extremas, deshielo del Ártico, crecimiento del nivel del mar, pérdida de los arrecifes de coral, entre otros cambios. Finalmente, este desafío global se expresa también en un creciente compromiso y activismo social, principalmente juvenil. Así tenemos el ejemplo de la joven Greta Thunberg, una estudiante y activista sueca que lanzó un movimiento europeo contra el cambio climático, pero también lo tenemos en nuestro país con los jóvenes por el cambio climático. La cuestión climática es una obligación para el Estado argentino. Como parte de un desafío global que nos incumbe y en virtud de los acuerdos y compromisos que la Argentina contrajo, es responsabilidad de aquellos que ocupamos lugares institucionales tomar las acciones necesarias para fortalecer los ámbitos internacionales de decisión, así como implementar en nuestro territorio las medidas que estén a nuestro alcance para mitigar los efectos del cambio climático.
La Argentina ha asumido un rol activo en la producción de legislación ambiental ya con la reforma de la Constitución en el año 94. Como señala Gelli, la decisión de la Convención Reformadora implicó una transformación sustantiva. En efecto, en el artículo 41 de la Constitución se dispuso un deslinde de competencias entre nación y provincias, en virtud de la cual corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Este artículo impulsó la sanción de numerosos instrumentos, entre ellos la Ley General del Ambiente, que resulta un instrumento sustancial, toda vez que su operatividad habilita una serie de medidas tendientes a la prevención, suspensión de actividades en caso de riesgo o daño y fundamentalmente en la atribución de responsabilidad y en el deber de reparación. Existen además otras normas de presupuestos mínimos específicas en materias que garantizan las vías para ejercer las acciones ambientales. Muchas veces el problema no es la falta de regulación, sino el desempeño del poder de policía o poder judicial y finalmente el cumplimiento o la imposibilidad de ejecución de las sentencias porque muchas veces resultan contra el mismo Estado nacional, provincial o local, quien debiera garantizar la tutela del bien jurídico ambiente. En relación a los problemas ambientales tenemos que distinguir dos tipos. Aquellos derivados de los procesos productivos que bajo criterios de alto rendimiento utilizan vastas porciones de naturaleza y hábitat generando altos niveles de degradación y desaprovechamiento. Pero en segundo lugar están aquellos que resultan de la imposibilidad de satisfacer las necesidades esenciales de determinada población. En el marco de esta definición, el abanico de cuestiones ambientales es muy amplia. Incluye cuestiones relativas al deterioro del medio natural, como temas relacionados a la destrucción de medios de vida de ciertas poblaciones. Si tenemos en cuenta algunos indicadores sobre la situación argentina, además de los efectos globales del cambio climático, hay que tener en cuenta que las consecuencias locales en términos naturales y sociales del deterioro del ambiente y que se encuentran expresados en el informe de Estado de Ambiente de 2017 elaborado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación. Este distingue medio natural de medio antrópico y señala, por ejemplo, que los suelos, la producción agrícola se ha intensificado en los últimos años y ha traído como consecuencia un deterioro de la calidad del suelo que constituye un recurso estratégico. El 36% del suelo continental argentino se encuentra afectada por diversas formas y grados de erosión. Esto representa 100,7 millones de hectáreas. La tendencia al monocultivo de soja favorece el desarrollo de procesos erosivos. Otros fenómenos ambientales que es necesario monitorear son la contaminación por el uso de agroquímicos, la pérdida de biodiversidad, problemas derivados del uso del agua azul o agua dulce para beber. Otro aspecto es la biodiversidad. Según un informe de la Auditoría General de la Nación, existen 104 especies en peligro de extinción, 149 amenazadas, 311 vulnerables. Las causas principales son la pérdida y degradación de hábitat, el avance de la frontera agropecuaria, la caza ilegal, el tráfico de especies o productos derivados, la contaminación, el cambio climático, la introducción de especies exóticas y sobrepastoreo. En el caso de la emisión de efectos invernaderos, Argentina ha tenido un avance porque ya en el año 2012 nos ubicaba en la posición 29, pero emitíamos significativamente menos que los grandes productores. Actualmente hay una tendencia decreciente. Luego de los picos de 2007 y 2008, se inició una fase descendiente que arrojó en 2014 un total de 368 megatoneladas de dióxido de carbono emitidos contra 429. Un aspecto que es muy importante y que hace justamente a los temas de cambio climático es el aumento de la temperatura. Recientemente un grupo de investigadores suizos calcularon las temperaturas probables de las principales ciudades del mundo para 2050. Según la investigación, Buenos Aires tendrá para aquel entonces un clima similar al de Sídney, con una temperatura promedio anual de 1,5 grados más alta y con un aumento de la temperatura en el mes más caliente del año de 2,4 grados.
Un aspecto de enorme importancia es el ordenamiento territorial. Este es otro de los factores claves a tener en cuenta dentro de la problemática. En la actualidad, una parte considerable de la población vive en condiciones socioambientales deficitarias. De acuerdo con la encuesta permanente de hogares, en el segundo semestre de 2018, casi 590.000 hogares se encuentran a 3 cuadras o menos de un basural. Esto es el 6,4 sobre 31 aglomerados urbanos relevados. Más de 1 millón de hogares se ubican en zonas inundables, 11,1 sobre 31 aglomerados urbanos. A su vez, 10,2 de los hogares de los principales 31 aglomerados urbanos de la Argentina no accede a red de agua corriente, mientras que un 30 no accede a redes cloacales. Para cerrar, señor presidente, hasta aquí fue solo un somero repaso de algunas de las tantas aristas que comprenden este gran tema que es el ambiente. Ambiente es nada menos lo que hace posible la existencia. La relativización con que han sido sistemáticamente tratados los efectos al ambiente en general es lo que nos coloca en la actualidad en la necesidad de actuar con responsabilidad y urgencia. En este sentido, es necesario avanzar hacia un modelo de desarrollo sustentable en términos ecológicos, económicos y sociales. Para ello, es necesario maximizar nuestra capacidad productiva de largo plazo y aprovechar el potencial productivo de nuestros ecosistemas, pero incorporando una racionalidad ambiental. Esto es, internalizando los costos ambientales y los principios de la sustentabilidad en los paradigmas de la economía. Este proyecto que hoy estamos aprobando es un instrumento más a la batería de proyectos que quienes tomamos conciencia de la urgencia de la problemática social que la destrucción del ambiente genera. Por eso será solamente una ley más en tanto y en cuanto los poderes encargados de exigir el cumplimiento de estas normas, que lejos de ser caprichos ambientalistas, son las verdaderas salvaguardas de la existencia del planeta Tierra. Muchas gracias.